Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Me desperté con un sentimiento de emoción que inquietaba mi pecho. Este día era especial. Durante mucho tiempo había estado ideando y planeando un vídeo especial para mi canal. Un vídeo que podría interesar a mis espectadores, atraer a una nueva audiencia y quizás incluso hacerme famoso. Hacer algo único, inusual, algo que nadie más hubiera hecho antes. La idea me llegó de repente, como un rayo de inspiración que atravesó mis pensamientos. Decidí dirigirme a una mansión abandonada en Italia, sobre la que circulaban rumores espeluznantes. Las leyendas sobre ella eran tan aterradoras que muchos lugareños evitaban siquiera mencionarla, y los turistas pasaban de largo sin querer acercarse a ese lugar. Decidí que sería precisamente allí, en esa mansión abandonada, donde filmaría mi próximo video. Fue una decisión que me llevó de inmediato a la acción. Pero para hacer este proyecto realidad, necesitaba compañeros. Mis amigos y seres queridos quienes compartían mi pasión por los viajes y la aventura. Convencerlos no resultó tan sencillo, pero mi entusiasmo y emoción eran contagiosos. Primero, me dirigí a mi novia. Súplicas, explicaciones, promesas. A ella tampoco le entusiasmaba mucho la idea, pero accedió por mí. Luego se unieron un par de amigos míos, entusiasmados con la idea de mi nuevo proyecto. Uno de ellos era un temerario, siempre dispuesto a nuevas aventuras, y el otro un investigador apasionado por la historia y la mística. Así que esa noche reuní a este pequeño pero decidido grupo. Juntos recogimos todo el equipo necesario para la filmación, y empezamos a discutir los detalles del plan. Cada uno de nosotros estaba lleno de emoción y anticipación, sin saber qué nos esperaba por delante. Primero me dirigí a mi novia. Súplicas, explicaciones, promesas. A ella tampoco le entusiasmaba mucho la idea, pero accedió por mí. Luego se unieron un par de amigos míos, entusiasmados con la idea de mi nuevo proyecto. Uno de ellos era un temerario, siempre dispuesto a nuevas aventuras, y el otro un investigador apasionado por la historia y la mística. Así que esa noche reuní a este pequeño pero decidido grupo. Juntos recogimos todo el equipo necesario para la filmación, y empezamos a discutir los detalles del plan. Cada uno de nosotros estaba lleno de emoción y anticipación, sin saber qué nos esperaba por delante. La noche cayó rápidamente, y estudiamos la zona a través de Google Maps, buscando una ruta adecuada hacia la mansión, evitando llamar la atención de los lugareños o la policía. No queríamos meternos en problemas innecesarios. A medida que pasaba el tiempo, la emoción crecía, y empezamos a comprender que nuestra aventura comenzaba justo en ese momento. Finalmente, llegó el momento de descansar antes del viaje. Me acosté en mi cama, pero el sentimiento de emoción no me abandonaba ni por un minuto. Me quedé allí, con los ojos cerrados, reflexionando sobre lo que nos esperaba al día siguiente. El sueño no llegó de inmediato, y me desperté con el sonido del despertador, que interrumpió bruscamente mis sueños. El día comenzó, y con él comenzó nuestra valiente expedición. Hace ya muchos años, en esa mansión que ahora solo habitaba el olvido y el miedo, vivía una familia feliz y bastante acomodada. Un padre, una madre, y su pequeño hijo llevaban una vida tranquila y acogedora, rodeados de lujo y comodidades. Pero la felicidad no duró mucho. Primero me dirigí a mi novia. Súplicas, explicaciones, promesas. A ella tampoco le entusiasmaba mucho la idea, pero accedió por mí. Luego se unieron un par de amigos míos, entusiasmados con la idea de mi nuevo proyecto.
Uno de ellos era un temerario, siempre dispuesto a nuevas aventuras, y el otro, un investigador apasionado por la historia y la mística. Así que esa noche reuní a este pequeño pero decidido grupo. Juntos recogimos todo el equipo necesario para la filmación y empezamos a discutir los detalles del plan. Cada uno de nosotros estaba lleno de emoción y anticipación, sin saber qué nos esperaba por delante. La noche cayó rápidamente y estudiamos la zona a través de Google Maps, buscando una ruta adecuada hacia la mansión, evitando llamar la atención de los lugareños o la policía. No queríamos meternos en problemas innecesarios. A medida que pasaba el tiempo, la emoción crecía y empezamos a comprender que nuestra aventura comenzaba justo en ese momento. Finalmente, llegó el momento de descansar antes del viaje. Me acosté en mi cama, pero el sentimiento de emoción no me abandonaba ni por un minuto. Me quedé allí con los ojos cerrados reflexionando sobre lo que nos esperaba al día siguiente. El sueño no llegó de inmediato, y me desperté con el sonido del despertador, que interrumpió bruscamente mis sueños. El día comenzó y con él comenzó nuestra valiente expedición. Hace ya muchos años, en esa mansión que ahora solo habitaba el olvido y el miedo, vivía una familia feliz y bastante acomodada. Un padre, una madre y su pequeño hijo llevaban una vida tranquila y acogedora, rodeados de lujo y comodidades. Pero la felicidad no duró mucho. Una vez, una sombra oscura de maldad se abalanzó sobre este acogedor lugar. La esposa fue brutalmente asesinada, su cuerpo encontrado con múltiples heridas y signos de tortura. Pero la tragedia no terminó ahí. Poco después, el pequeño hijo desapareció sin dejar rastro. Las autoridades lo buscaron durante mucho tiempo, pero sin éxito. El padre, desesperado y sumido en una profunda aflicción, no pudo sobrellevar la pérdida de su familia y puso fin trágicamente a su vida, privando a esta casa de su último dueño. A lo largo de los años, intentaron que nuevas familias ocuparan este lugar, pero todas se mudaban rápidamente, llevándose consigo solo el miedo y los secretos de esta casa. Corrían rumores de que por la noche se escuchaba el llanto de un niño, susurros por los pasillos, y a veces incluso se veían sombras fantasmales de un niño pequeño, deambulando por la mansión, como si estuviera buscando a sus padres. Los lugareños suponían que el alma del niño pequeño se quedó anclada en este lugar, buscando a sus padres o vengando su trágico destino. La leyenda cobró vida propia, penetrando en cada rincón de los alrededores y llenando los corazones de los lugareños con inquietud y temor hacia esta mansión maldita. Cada nuevo residente que intentaba habitar esta casa se daba cuenta rápidamente de que las fuerzas que residían allí no descansaban. Los horribles sonidos y las apariciones espectrales solo confirmaban que fuerzas misteriosas y aterradoras mantenían esta casa en su abrazo, sin querer dejar ir a nadie que se atreviera a acercarse a sus misteriosas paredes. Tan pronto como cruzamos el umbral de esta oscura mansión, nos dimos cuenta de inmediato de que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Los objetos cubiertos de polvo y los muebles antiguos nos recordaban que este lugar había sido abandonado hace muchos años. Y teníamos miedo. Nos separamos para explorar cuidadosamente cada rincón de esta casa. Yo caminaba por los largos pasillos envueltos en un sombrío silencio, donde solo podía oír mi propia respiración y latidos del corazón. Cada paso recordaba que no estábamos solos aquí. De repente, a través de esa oscura niebla de polvo y silencio, resonó un grito penetrante. «¡Marina!», exclamamos casi al unísono, pero en lugar de correr hacia ella, decidimos que simplemente se asustó por una rata o una araña
que probablemente se escondían en esas paredes descuidadas. Continué explorando hasta que me topé con un trozo viejo de un retrato colgado en la pared de una de las habitaciones. En él se representaba a un niño, pero algo en su apariencia era extraño y perturbador. Deformaciones en el cuerpo, ojos negros, un rostro distorsionado por el tormento. Este retrato me causaba repulsión y al mismo tiempo un deseo irresistible de saber más sobre este enigmático niño. Bajo el retrato, descubrí una inscripción en italiano que pude traducir con la ayuda de una aplicación en mi teléfono. Decía, Antonio, 9 años, enfermedad congénita. Estas palabras me mostraron que este niño, que una vez vivió en esta casa, sufría alguna enfermedad grave, lo que podría explicar su extraña representación en el retrato. De repente, a través del silencio y el polvo, escuché un grito desgarrador de Enrique. Sonaba como si algo horrible lo estuviera persiguiendo. Mi corazón se detuvo y me lancé de inmediato hacia el lugar de donde venía el grito, sin dudarlo, con la esperanza de poder ayudar a mi amigo. Mis pasos resonaban fuertemente en el silencio de este lugar, recordándome que aquí se escondía mucho más que solo recuerdos polvorientos y olvidados. Desperté en la esquina de la habitación, donde todo parecía estar envuelto en una sombra oscura. Me dolía mucho la cabeza y al principio me costó orientarme. Traté de ponerme de pie y fui a buscar a los chicos con los que habíamos venido a este lugar espantoso. Pero de repente, en el aire resonó un crujido horrible, haciéndome girar bruscamente. Ante mí sucedió algo increíble. La mesa, que estaba a solo unos metros de mí, como si estuviera bajo la influencia de una fuerza invisible, se partió por la mitad, estallando en pedazos. Mi corazón se detuvo de miedo cuando al siguiente momento una mano huesuda cubrió mis labios, sin darme siquiera la oportunidad de gritar. La oscuridad me engulló y todo lo que pude sentir fue un horror helado que penetraba en cada célula de mi cuerpo. Traté de resistir, pero la fuerza de esta criatura desconocida era abrumadora. No vi su rostro, pero sentí su presencia. Era sombría y siniestra, como un espíritu no deseado del pasado que había regresado para terminar lo que había comenzado hace mucho tiempo. Cada músculo mío se tensó en la lucha por la supervivencia, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La oscuridad me envolvió y mi conciencia comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera nublada por la presencia de este mal. Intenté gritar, pero el sonido no salió de mis pulmones ardiendo. Finalmente, mi resistencia se debilitó y me hundí en una oscuridad impenetrable. Solo el recuerdo de cómo intenté defenderme quedó en mi memoria. Un horrible presentimiento me invadió cuando encontré a Enrique en la esquina del segundo piso, encogido como un niño asustado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos de terror y el rostro distorsionado por el miedo. A su alrededor se veían huellas de los pies de un niño pequeño que se adentraban en los oscuros rincones de la habitación. Pero lo que realmente me impactó fueron las huellas de las manos, claramente no pertenecientes a Enrique. Eran extrañas, como si alguien estuviera caminando a gatas dejando sus huellas en el suelo polvoriento. Enrique se recuperó lentamente, aún temblando de miedo, y comenzó a contar lo que había sucedido. Habló de cómo estaba explorando el segundo piso, tomando fotos y videos cuando de repente notó la silueta de un niño pequeño. Intentó llamarlo, pero el niño levantó la cabeza y le sonrió con una horrible y repulsiva sonrisa, como si viniera de un mundo de sombras y pesadillas. Su rostro estaba desfigurado como si estuviera en descomposición, y sus ojos, profundos y negros,
parecían ventanas al infierno. Enrique admitió que al principio pensó que era un niño normal que se había perdido en esa vieja casa. Incluso pensó que la sombra solo estaba jugando con su percepción. Pero luego ese niño se mostró gruñendo como un demonio, se puso a gatas y corrió hacia alguna parte por las escaleras, dejando solo un rastro frío de miedo y horror a su paso. Cada palabra de Enrique me hizo sentir un temblor que atravesaba mi ser. Ambos nos dimos cuenta de que esta casa no estaba vacía, que aquí vivía algo oscuro, acechándonos en las sombras y esperando pacientemente su momento. Sentí que nuestras vidas pendían de un hilo, que cada susurro podría ser el último sonido que escucháramos en este lugar maldito. Me costaba respirar cuando Enrique intentó llamar a Marina, pero la persona al otro lado de la línea seguía fuera de alcance. El miedo me invadió y sentí que algo malo estaba sucediendo. Tomando a Sasha del brazo, nos dirigimos hacia donde parecía que venía su grito. Caminamos por los pasillos. El segundo piso se llenaba de extraños susurros y sonidos, como si alguien estuviera caminando e incluso corriendo a nuestro alrededor. Al llegar al salón de baile, presenciamos una escena aterradora. Marina yacía abajo una de las paredes, como un maniquí sin vida, cubierta de sangre que fluía de su cuello. Mi corazón se detuvo de miedo y me precipité hacia ella, pero fue en vano. Sasha me agarró del brazo, gritando que teníamos que irnos antes de que nos destrozasen también. Tenía razón, y empujando mi aturdimiento me di cuenta de que teníamos que actuar. «Levántate, tenemos que irnos ahora mismo», grité, tratando de devolver a Enrique a la realidad. Corrimos hacia la salida y sentí como mi corazón se rompía en pedazos, escuchando pasos y una extraña y siniestra risa infantil que resonaba en mi cabeza. Nuestra figura corriendo se reflejaba en la tenue luz que se desvanecía lentamente, dejándonos en completa oscuridad. Llegamos a la escalera y escuché cómo los sonidos se acercaban rápidamente hacia nosotros. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos hacia la puerta abierta que conducía al sótano. Crujió por nuestros esfuerzos, y casi nos estrellamos contra ella a toda velocidad. Sentí como una fuerza desconocida nos empujaba hacia adentro, y la puerta se cerró detrás de nosotros, resonando con un golpe fuerte, como si un puño gigante intentara atravesar la madera. Dentro del sótano reinaba una oscuridad absoluta, y nos quedamos allí, jadeando pesadamente, conscientes de toda la desesperación y la falta de salida de nuestra situación. No sabíamos cómo salir de allí, y el miedo invadía nuestras mentes, haciéndonos comprender que estábamos envueltos en algo increíblemente siniestro y sombrío. Me di cuenta de que, si no fuera por mí, no habríamos terminado en esta pesadilla, y en ese momento, no me importaba nada relacionado con las cámaras y el equipo. Solo queríamos sobrevivir, queríamos salir de este infierno que nos consumía con toda su fuerza y crueldad. Al explorar los sótanos, encontramos extraños registros que yacían allí. Pude traducir el texto, pero me tomó un tiempo. Todo parecía ser el diario de una persona que sufría algo inimaginable. Las palabras en las páginas temblaban de miedo y desesperación. Durante todo este tiempo, intentamos traducir el texto. Después de leerlo, ni siquiera sabía cómo procesar todo. Hoy por la mañana, nuestro hijo me mostró que sabía quién mató a su madre y que iba a vengarse. A lo que asentí con aprobación y lo llevé a la habitación. Sentado en mi escritorio, reflexionaba sobre lo sucedido con mi esposa y las palabras del niño. Le tengo miedo. Está volviéndose más agresivo cada día. Ayer torció el cuello de nuestro gato, le sacó los ojos y lo arrojó al césped. Y la semana pasada atacó a nuestra criada con un cuchillo, intentando cortarle la cara. Tuve que llamar al médico de nuevo.
Él advirtió desde el principio, cuando mi esposa estaba viva, que debíamos deshacernos del niño o algo irreparable sucedería. Pero, ¿cómo mi esposa podría deshacerse de él? Ella se negó rotundamente. Ella amaba a su hijo tal como era. Su retrato con su nombre y diagnóstico todavía está en mi escritorio. Quiero escapar de aquí. Mi cordura se está desvaneciendo rápidamente. ¿Y si esa criatura llega a mí? Espero que tenga piedad, al menos con su padre. Aunque dudo que ahora pueda distinguir entre las personas quién es su padre y quién no. Recientemente, en el sótano de nuestra casa, encontré el cadáver desfigurado de mi hermano, junto al cual estaba sentado mi hijo, sonriendo de manera repulsiva, y luego dijo: «Papi, me vengué por mamá. Ahora esta persona está castigada». Su boca estaba manchada de sangre, al igual que sus manos. Todo el cuerpo del hombre en el suelo estaba cubierto de sangre. Tenía una gran herida en el cuello, como si el pequeño demonio se hubiera aferrado a ella con los dientes y estuviera jugando con un trozo de piel. Fue entonces cuando supe que tenía que deshacerme de este pequeño monstruo. Mientras mi esposa estuviera viva, no pude hacerlo, pero ahora nada me detiene. Él es peligroso. Es un monstruo. Debe desaparecer en el infierno. El padre continuó registrando sus angustiosos pensamientos, condenado a un terror constante. Relató cómo decidió quitarle la vida a su hijo para salvar la suya. Tomó un gran garrote y llevó al niño al sótano, donde cometía sus horribles actos, y lo golpeó hasta matarlo. Después de terminar su terrible tarea, tapió el sótano, tratando de esconder el horror que había cometido. Las siguientes entradas hablaban de cómo informó a la policía sobre la desaparición de su hijo, tratando de desviar las sospechas de sí mismo. Intentó llevar una vida normal, pero desde esa noche, la criatura, con la apariencia de su propio hijo, comenzó a perseguirlo. Al principio eran cosas menores, ruidos en la oscuridad, puertas que se abrían, extraños sonidos en su propia casa. Pero con el tiempo, el miedo del padre creció más y más. Él escribía sobre cómo la criatura lo perseguía, cómo se reía repugnantemente, cómo jugaba con su mente y sus emociones. Al principio, simplemente lo asustaba. Aparecía en el reflejo de los espejos, susurraba palabras incomprensibles en la oscuridad, pero luego, su juego siniestro pasó a una nueva etapa. Describió cómo una vez se despertó sin 2 dedos, que descubrió debajo de la almohada empapados en sangre. La criatura le había arrancado los dedos. Se reía, organizaba juegos horribles que parecían ser una agonía interminable para el padre. Ni mudarse a otra ciudad ni cambiar de entorno ayudaron. La criatura siempre lo encontraba. Sus registros se volvieron cada vez más incoherentes, una mezcla de miedo, desesperación y dolor. Finalmente, los registros terminan, dejando atrás solo la sensación de ese horror innombrable que persiguió a este pobre hombre, hasta su fin. Alex y Enrique decidieron que la única forma de deshacerse de la bestia que se apoderó de esta casa era encontrar los restos del niño y quemarlos. No en vano habían estado obsesionados con historias místicas y paranormales durante tantos años. Sus corazones latían con tanta fuerza que parecía que podrían romperse sus cajas torácicas. En busca de los restos, revisaron cada rincón del sótano, evitando las esquinas oscuras y las sombras siniestras. Finalmente, encontraron un lugar donde parecían estar los restos del pequeño niño. El repugnante olor a podredumbre y muerte llenaba sus narices.
Todo a su alrededor parecía impregnado de fuerzas oscuras, listas para atacarlos en cualquier momento. Alex sacó una caja de fósforos de su bolsillo y prendió fuego a los restos reunidos. En un principio, pareció que todo había salido bien, y el espíritu de Antonio desapareció. Pero entonces, como si viniera de las profundidades del infierno, se escuchó un fuerte y repugnante rugido que los atravesó hasta los huesos. Oyeron como algo se rompía y se resquebrajaba en el sótano, como si la propia casa estuviera cayendo sobre ellos. Sintiendo que el espíritu del niño se aferraba a la última oportunidad de quedarse en este mundo, vieron cómo su repulsiva presencia atravesaba la puerta del sótano, sus ojos negros rebosantes de rabia y odio. Alex intentó desesperadamente prender fuego a los restos, pero el espíritu de Antonio fue más rápido. Siguiendo su intuición, Alex salió corriendo de la casa, dejando a Enrique lidiar con el espíritu furioso. Logró tomar el primer vuelo, lejos de este lugar de horror y muerte. Pero la culpa siempre lo atormentaría, por haber hecho amigos solo para su inevitable fin. Esa carga de culpa siempre estaría sobre sus hombros, recordándole el terrible desenlace de esta historia siniestra. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.